pero también porque este año se celebran los 100 años del nacimiento de este ilustre escritor guatemalteco Severo Edeliberto Cifuentes Medina, y también al doctor Carlos Figueroa Ibarra, quienes estarán platicando esta noche, no solo de la importancia de este libro, sino también porque este tipo de investigación prácticamente hizo un antes y un después dentro de las ciencias sociales en Guatemala. También es importante recalcar que el Fondo de Cultura Económica tiene una edición preciosa de La Patria del Criollo junto a Editorial Piedra Santa, y que también lo puede encontrar en la librería del Fondo de Cultura Económica, en la 11 calle 6-50 de la zona 1, o en cualquier librería de prestigio acá en Guatemala. Y les aseguro que es un libro que vale la pena comprarlo en la edición del Fondo de Cultura Económica, ya que trae no solo una edición exquisita, sino también pues una diagramación que hace agradable su lectura. El Fondo de Cultura Económica, a través de La Patria del Criollo, se dedica pues a la divulgación cultural e histórica de los acontecimientos tan importantes en Guatemala. Así que para esta noche, para platicar acerca de La Patria del Criollo, tendremos como invitado a Edeliberto Cifuentes Medina. Él es historiador, psicólogo social, sociólogo de San Carlos de Guatemala, maestro máster en psicología social y violencia política y doctor en sociología, con especialización en España. Además, ha dedicado muchos años a la docencia e investigación en la universidad y en otros ámbitos públicos por más de 20 años, y además es reconocido por el hallazgo del Archivo Histórico de la Policía Nacional. Su enfoque en violencia política y análisis histórico lo hace un experto para abordar pues temas de poder, desigualdad, y que analiza precisamente este libro, el libro de La Patria del Criollo. Así que le damos la cordial bienvenida al doctor Ediliberto Cifuentes Medina. Bienvenido al Fondo de Cultura Económica, a una transmisión más a través de las redes del Fondo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Ángel. Inicialmente, luego celebro esta cobertura especial que se está dando a Severo Martínez Peláez y a la publicación La Patria del Criollo. Así que muy contento y muy agradecido y felicitarlos por esta actividad. También estoy contento de tener aquí en la cámara a mi gran amigo Carlos Figueroa Ibarra, que tuvo la suerte de compartir en distintos momentos la amistad y la docencia y el conocimiento de Severo. La Patria del Criollo es una obra que no dejará de tener vigencia en tanto que las condiciones económicas y sociales que Severo analiza como la base, el sustrato, el fundamento de lo que es la Guatemala actual, siguen existiendo. Y siguen existiendo porque el libro de Severo no solamente es un análisis de la colonia y de la historicidad de la colonia en Guatemala, sino que Severo tiene la particularidad de situar el proceso colonial en las coordenadas del mercado español, en las coordenadas del capitalismo. Y porque también Severo tiene la particularidad en el libro de poner en escena cómo se construyó la hegemonía económica y social en Guatemala desde la colonia hasta el momento. Es decir, Severo está planteando las raíces de la sociedad guatemalteca. Entonces, ese es un libro que no tiene precedentes. Al menos yo no encuentro en la historiografía guatemalteca precedentes de este libro. Y no tiene precedentes porque también la forma de exposición del libro no es una forma cronológica, sino que es una forma temática. Severo no va a hacer un seguimiento de los siglos
en que se configura la colonia, siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII, y los siglos XIX y XX, sino que va a hablar inicialmente en el primer capítulo de los criollos. En el segundo capítulo va a exponer sobre las dos Españas 1 y las dos Españas 2. Posteriormente, Severo va a exponer uno de los elementos fundamentales en el cuarto capítulo, que es la tierra milagrosa. Cómo la tierra se va a convertir en un factor importante para el desarrollo de la economía guatemalteca y va a ser el factor que desde el siglo XVI hasta el presente sigue siendo objeto de grandes conflictos, de grandes problemas y de grandes despojos. Podríamos nosotros revisar la prensa en esta semana y vamos a ver cómo una comunidad fue sacada por la fuerza pública. Y esto es lo que dice Severo en el capítulo 4 cuando habla de tierra milagrosa. En el capítulo 5 habla sobre el indio. Y aquí también hay que advertir que cuando Severo está hablando sobre el indio, regresa al siglo XVI y se traslada hasta el siglo XVIII. O sea, hay un juego de luces en la exposición de Severo, y esto es algo maravilloso, porque no es un libro narrativo, así podríamos decir, con un seguimiento tradicional. Y este tipo de exposición no existe hasta este momento en Guatemala. Después, el capítulo 6 es el capítulo que amarra todo lo que va a ser el sistema colonial y lo que va a ser la relación sociológica en Guatemala. En los capítulos del 1 al 5, Severo va a hacer historia económica, desde luego, historia económica y social, que es otro de las particularidades. Pero en los anteriores capítulos hace más historia económica. En cambio, en el capítulo 7 hace historia económica y social. Y eso también es uno de los elementos que tiene este libro que no se encuentran en otros libros. Es decir, un análisis sociológico, que incluso hizo que Severo hiciera la propuesta para la Facultad de Ciencias Económicas de que se creara el curso de Historia Económica y Social de Centroamérica. El capítulo séptimo es el capítulo sobre los pueblos de indios. De acuerdo a lo que expresó Severo en algún momento en una entrevista, este es el capítulo que él consideraba el más logrado. Y en todo caso, hay que ponerle mucha atención, porque estas propuestas que Severo hace son cerca de 40 conclusiones entre hipótesis y tesis. En este séptimo capítulo, Severo va a analizar la construcción del pueblo de indios. Y esto es muy importante, porque Severo va a desbrozar cómo se constituyen los pueblos de indios. Y aquí hay una cuestión. Estos pueblos de indios no existían antes del siglo XVI. Podemos decir que los pueblos actuales son pueblos coloniales. Y no solamente los pueblos, sino que toda una expresión cultural es una expresión cultural construida dentro de lo que fue el proceso de dominación-resistencia de las poblaciones originarias con los criollos. Entonces, incluso hay un lugar donde Severo dice que Pedro de Alvarado no vio indios. Y esto es importante subrayar, porque Severo no está haciendo una adjetivación de la población, sino que está construyendo una categoría, la categoría indio, que es una categoría histórica.
Y esto es importante de subrayar porque como Severo como historiador, pero como un historiador con una visión muy integradora y muy abarcativa, va a plantear que el indio tiene una construcción histórica en un momento de la sociedad. Y en tanto que tal, cuando desaparezcan esas condiciones económicas, desaparecerá el indio. Esto incluso ha causado una controversia enorme, está todavía sujeto a discusión, pero es, digamos, desde mi punto de vista, relativamente fácil comprobar que ahora las poblaciones originarias y los pueblos de indios en muchos lugares ya no existen indios. Ya no existen indios. Y esto porque Severo decía, ¿verdad?, que el elemento fundamental que había hecho la existencia, la formación, desarrollo de los pueblos de indios había sido el trabajo forzado. Pero también hacía una diferenciación. Y aquí hay otro debate, porque en los pueblos de indios, o sea, está muy puntual, habían los indios comunes y corrientes, que eran trabajadores forzados, que tenían que tributar, que tenían que trabajar en las haciendas, y los indios de los cabildos, que eran indios exonerados completamente de la explotación y que eran indios nobles, así lo dice Severo, son indios nobles que colaboraban con el sistema para que los indios trabajaran y para que los indios tributaran. Entonces, esa referencia es muy importante porque el debate entre si son clases sociales o son grupos étnicos está esa dirección. La etnicidad es una condición humana que se construye a partir de la cultura. Pero incluso esa cultura dentro de dentro de los mismos grupos étnicos es diferenciada, pues, porque la cultura, si bien se da de una manera general, existen dentro de los pueblos de indios, y ahora ya no indios, que tienen privilegios. Hay indios que trabajan y hay indios que no trabajan. Entonces esto es muy importante porque es una categoría histórica y por eso Severo dice, bueno, en tanto que es punto de partida el trabajo forzado, en el momento que desaparezca el trabajo forzado, van a desaparecer los indios como trabajadores forzados. Y eso evidentemente tendrá implicaciones con respecto a los desarrollos culturales, con respecto a los desarrollos sociales y con respecto a los desarrollos mentales. Bueno, entonces ese es el capítulo séptimo. El capítulo octavo es un capítulo realmente maravilloso. Podemos advertir en este capítulo que Severo, de una manera muy cuidadosa y de una manera muy singular, va a plantear que en la Guatemala de 1970 existen estructuras que fueron forjadas en el siglo XVI, o sea, a partir de la conquista. Y estas estructuras no solamente son económicas, esas estructuras no solamente son sociales, sino que esas estructuras también son mentales. Severo va a hablar en el capítulo cuarto de lo que es los criterios de inferioridad, los prejuicios de superioridad. Y ahí va a hablar un poco de racismo, cómo se genera el racismo en Guatemala. Claro que lo va a plantear de una manera también mucho más directa en el capítulo séptimo, cuando va a hablar de los ladinos y cómo los ladinos son obligados o se ven obligados para discriminar a los indígenas, y cómo esto es una generalización. O sea, el racismo tiene una función y esta función es de carácter económico. Si el racismo no va a desaparecer por ley, el desaparecismo no va a desaparecer con educación. El racismo desaparece como otra serie de perversiones del sistema cuando desaparezcan esas condiciones de explotación, de desigualdad, que incluso Severo va a plantear en el capítulo octavo, que es el capítulo final, que son presentes en Guatemala, son presentes en 1970 cuando se publica La Patria del Criollo, pero evidentemente también son presentes
en la actual presente guatemalteco. Entonces, Severo hace un juego entre pasado, presente y futuro, incorporando algunas categorías, ¿verdad? Que no se han utilizado en Guatemala, como son los procesos de larga duración. Y esos procesos de larga duración, pues están evidentemente originalmente en los escritos de Marx, pero fue Fernand Braudel el que lo desarrolló de manera maravillosa, no solamente en su libro El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, sino también en un magnífico, maravilloso, bello libro que se llama Historia y Ciencias Sociales, la larga duración. Entonces hay largas duraciones y en Guatemala tenemos esa larga duración. Severo dijo en su momento, ¿verdad? Es importante salir para ver que más del 50% de la población en 1970 es una población indígena. Y esto es colonial. Y en muchas de las actividades culturales, incluso indígenas, las cofradías, por ejemplo, son coloniales. Y otras expresiones de carácter cultural fueron forjadas en la colonia, desde luego. No fue una cuestión así de simple imposición, sino que fue una manera muy lenta, muy cuidadosa, muy parsimoniosa de crear una hegemonía. Y dentro de esa hegemonía, evidentemente, crear ciertas condiciones, ¿verdad? Para que se desarrollaran las potencialidades indígenas, pero a la vez los mismos indígenas impulsaron su propia resistencia, de tal manera que el sistema colonial, y está dicho por Severo, ¿verdad? ¿Por qué los indígenas se cultivaron sus idiomas como un mecanismo de resistencia? Como también se decidieron a utilizar ciertas vestimentas, pero también como una manera de resistencia. Entonces, la patria del criollo está construida en esa dirección de dominación, resistencia, y por eso no tiene paralelos al presente. Y esto incluso no solamente es distinto, sino que es agradable, porque esos juegos que Severo hace es lo que hace al libro La Patria que es un libro agradable de leer, que incluso yo en algún momento dije, ¿verdad? Que se puede leer como una novela, solo que es una novela viva, pues, ¿verdad? Es una viva que está presente en la sociedad guatemalteca. Bueno, entonces, en primera instancia, eso es lo que hace a La Patria del Criollo, un libro excepcional que no tiene precedentes y que no tiene consecuencias hasta este momento. Bueno, eso es mi opinión, ¿verdad? Pero como suelo decir, ¿verdad? Todo está sometido a debate porque el debate es importante para el crecimiento de las ciencias sociales y sobre todo en Guatemala, que no existe debate, ¿verdad? Hay que impulsar el debate y todas las tesis y todas las propuestas de Severo hay que someterlas a debate, confrontarlas en la actualidad. Bueno, entonces tenemos que es una exposición excepcional, es una expresión de historia económica y social que no se había hecho anteriormente, pues es decir, es historia económica, o dicho de otra manera, es economía política. Es economía política materialista, pues no solamente es economía política, pero es sociología. Severo está aplicando ahí elementos sociológicos en el capítulo 6 para poder describir la conformación de las capas medias, por ejemplo, y las luchas de clases que se dieron en el proceso de independencia de manera más directa. Bueno, entonces es historia económica y social, pero a la vez es una historia explicativa. Severo analiza procesos, ¿no? Severo busca la construcción de procesos y eso implica explicar cómo se construyeron esos procesos. Todo lo que se habla en la parte del criollo es construcción, porque es historia, es historicidad. Es una construcción permanente, pues está en tanto que es una sociedad viva, es una sociedad en lucha, es una sociedad en resistencia, los procesos se van abriendo, se van cerrando, se van prolongando o se van quedando en el pasado. Entonces hay una historia fundamentalmente explicativa. Y también sobre esto Severo hacía referencia, porque él decía, hay una historia explicativa y hay una historia narrativa. Y lo que prevalece, lo que prevalece en nuestros medios, con contadas excepciones, son las historias narrativas, las historias descriptivas.
y aún más, historias fragmentarias, historias así focales, ¿verdad? Incluso se habla, por ejemplo, de historia de la iglesia. Severo, en alguna medida, en la Patria Criolla menciona la iglesia, pero la iglesia como producto de la historia. Entonces no es historia de la iglesia, porque la iglesia por sí sola no tiene historia. Se tiene que historizar a partir de los momentos históricos en que ha existido. Bien, pero también aparte de esto, la Patria del Criollo tiene otras novedades, podríamos decir, que hay que disfrutar y hay que encontrar. Hay vida cotidiana. Hay vida cotidiana, cómo se expresaban los pueblos de indios en el momento de Severo, el Fondo de Cultura Económica hizo una publicidad sobre esto y ahí en los textos aparecía que la Patria del Criollo tenía que ser de lectura obligatoria, que la Patria del Criollo tenía que leerla todo guatemalteco, etcétera, etcétera. Y no es extraño entonces que existan ediciones. La edición última que mencionó Ángel de Piedra Santa y el Fondo de Cultura Económica. Pero también si se va a las librerías de libros usados, como se le llama en México, libros de viejo, vamos a encontrar en 8 de 10 de librerías de libros usados, ediciones piratas. Y desde luego ediciones piratas con algunos aportes que no tienen nada que ver con la Patria del Criollo. Bueno, pues yo podría seguir abundando en esto, pero por el tiempo que ya está marcado, pues termino por acá. Muchas gracias. Hoy estamos platicando acerca de la Patria del Criollo con don Edeliberto Cifuentes Medina, platicando no solo acerca de este importante documento, sino también haciendo la reflexión de este documento, esta publicación, no solo histórica, sino también que marca esa gran pauta de la historicidad en Guatemala. Agustín Prado nos dice, se nos ve desde Lima, Perú, así que se les envía saludos hasta Lima, Perú. Y también nos comenta que en Perú el difusor de la obra de Severo Martínez ha sido el historiador de la Universidad de San Marcos, Julio César Bueaño. Entonces, buen año. Entonces, gracias ahí hasta Perú que nos están viendo y que en definitiva nos aportan mucho para la discusión. Ariel nos dice que hay una versión del libro que es rojita. Por su brillante disertación. Mona nos dice, me han dicho que la expresión indio es ofensiva. Tal vez pueden explicar por qué se les llaman indios. Creo que tal vez vamos a platicar ese tema como parte de nuestras intervenciones finales y que es importante acá en el Fondo de Cultura Económica y que en definitiva para nosotros en el fondo pues no solo es importante divulgarlo dentro del centenario, sino también es importante que se conozca y que se divulgue este tipo de publicaciones. A continuación nos acompaña Carlos Figueroa Ibarra, conocidísimo estudioso, académico y una de las voces importantes
de Guatemala, que es un sociólogo guatemalteco con doctorado en sociología por la UNAM y profesor también desde la UAP desde 1980. Es especialista en violencia política latinoamericana y ha publicado obras claves como El recurso del miedo y ha recibido distinciones como el doctorado honoris causa por la Universidad de San Carlos. Además, su análisis crítico del poder lo hace fundamental para discutir las implicaciones sociopolíticas de este libro tan importante, La Patria del Criollo. Bienvenido, Carlos, al Fondo de Cultura Económica y el tiempo es tuyo. Bueno, muchas gracias, Ángel. Ojalá se me escuche bien, porque he tenido interrupciones breves en sus sí, transmisiones. te escuchamos. No sé si es la mía o soy yo o son ustedes, no sé. Bueno, espero que no haya ningún problema. Bueno, quisiera comenzar diciendo que Severo escribió solamente 2 obras, o para decirlo con más exactitud, 1 obra y media, porque Motines de Indios quedó inconcluso. Y esto no es demeritar la estatura de Severo, que creo yo que es gigantesca, porque pues habría que decir, por ejemplo, que mientras Honorato de Balzac escribió más de 40 novelas, Gustave Flaubert escribió 3, una de ellas Madame Bovary, que se ha vuelto un clásico de la literatura universal. Hay que recordar que Juan Rulfo escribió una novela, Pedro Páramo, y un libro de cuentos, ¿no? La Tierra en Llamas. Y eso no es ningún demérito para las gigantescas aportaciones que todos estos autores han tenido. Puede publicarse de él, van a ser compilaciones de conferencias y artículos sueltos publicados en diversas revistas. Tenemos conocimiento, por ejemplo, que Deliberto está haciendo una compilación de sus conferencias sobre temas educativos y que esto pudiera ser, digamos, un libro interesante, desconocido, digamos, para la mayoría de los lectores de Severo. En esas obras, en lo que escribió Severo Martínez Peláez, plasmó buena parte de la explicación de lo que es Guatemala y Centroamérica. La obra de Severo develó el orden colonial, exponiendo pueblos indígenas por criollos y peninsulares. Explicó también la aparición del indio como realidad histórica y colonial, y que era distinto ciertamente el nativo prehispánico. Aquí, de paso, digo que el uso de la palabra indio en la obra de Severo no tiene la connotación semántica que el racismo le dio posteriormente, sino es una categoría que sintetiza toda la explicación histórico-social de lo que eran los pueblos indígenas. En ese libro, La Patria del Criollo, también nos analizó el surgimiento de los ladinos, de las capas medias, las plebes urbanas y rurales, y el origen de clase del racismo. También, como producto de la explicación de lo que era la realidad histórica y social del indio en la época colonial, su conflicto con los criollos, también con los peninsulares, nos da entonces luces para poder entender cuál fue la índole de los motines y las sublevaciones indígenas, que de acuerdo con cálculos que hizo Severo en el otro libro que hizo, el de los motines de indios, fueron, digamos, recurrentes en la historia colonial. Se calcula que a lo largo de los 3 siglos de dominación colonial hubo aproximadamente un motín a la semana en todo lo que era el reino de Santiago Caballeros, de los Caballeros de Guatemala.
Algo que es muy interesante en el libro es que Severo nos habla las características de la violencia colonial, tanto como acto de dominación, que es lo que explica en La Patria del Criollo, como de acto de resistencia, que es lo que nos explica en Motines de Indios. Con todo este análisis, Severo dio pistas interpretativas para explicar cuál fue la índole de la independencia de Centroamérica en 1821, su contenido de clase inclusive. También nos da pistas para analizar lo que fue la reforma liberal de 1871 y la naturaleza del orden oligárquico que fue desplazado del poder en 1944 y restaurado en 1954. La Patria del Criollo y Motines de Indios son por eso, entonces, obras maestras, porque siendo investigaciones sobre la realidad colonial, nos ayudaron a entender lo que era el presente en el siglo XX y nos auxilian en la comprensión de buena parte de la conflictividad política y social de la Guatemala de ahora, incluso del siglo XXI. Finalmente, La Patria del Criollo, independientemente de las mutaciones oligárquicas observadas durante el siglo XIX y XX, es decir, la oligarquía que tal como la vemos ahora en el siglo XXI, obviamente tiene enormes diferencias con la oligarquía colonial y con la que se constituyó en el siglo XIX con la reforma liberal. Sin embargo, a pesar de ello, esa oligarquía sigue teniendo continuidad en una clase dominante habituada en la expoliación, el racismo, el oscurantismo y el autoritarismo. Esa concepción de la dominación ha tenido una continuidad en las dictaduras unipersonales, conservadoras y liberales. Esa concepción oscurantista, racista, expoliadora, también fue el sustento de la dictadura militar y ahora también la vemos aparecer en la dictadura delincuencial del llamado Pacto de Corruptos. Pero en medio de todo esto, que es de lo que acabo de decir, que es como he tratado de hacer una síntesis de lo que yo considero que son los aportes, no solamente históricos, sino sociológicos y antropológicos de la obra de Severo, hay un elemento que me gustaría, digamos, abundar, sobre el cual me gustaría abundar el día de hoy. He participado ya en varios eventos sobre el centenario de Severo y he estado tratando de no repetirme en lo que he estado diciendo en esos eventos. Y hoy me gustaría también hablar sobre un elemento que, digamos, que es la caracterización que hizo Severo de la realidad colonial centroamericana, porque hay que recordar que la obra de Severo no solamente nos ayuda a entender lo que fue la realidad, lo que es la realidad guatemalteca, sino también la realidad centroamericana, porque finalmente la obra es una obra que habla no solamente de lo que era Guatemala en este tiempo, sino también de otros países, ¿no? Llega hasta Costa Rica, algunos de los ejemplos o algunos de los hechos que analiza. Y ese elemento que quisiera destacar yo el día de hoy es la afirmación que hace Severo cuando le toca sintetizar lo que fue la naturaleza de el orden colonial. Y en esa obra, La Patria del Criollo, Severo dice que el orden colonial, si no fue feudal, fue un régimen marcadamente feudal. El momento en que Severo hizo esa afirmación en La Patria del Criollo, hay que recordar que había un debate muy importante en la sociología latinoamericana, al calor de la
teoría de la dependencia y de los debates que suscitó la teoría de la dependencia con respecto a la índole del régimen de explotación en la colonia latinoamericana. De tal manera que esta afirmación que hizo Severo se insertó en una polémica que se venía dando en los ámbitos académicos e inclusive políticos de América Latina. Y había en ese momento dos posturas. Una de ellas era la que decía que el régimen colonial había sido, tenía un carácter feudal, siguiendo las pistas de lo que decía José Carlos Mariátegui en los 7 ensayos sobre la realidad social peruana, y la otra postura era la que planteaban muchos de los teóricos de la dependencia, empezando por André Gunder Frank, que decían que el orden colonial en América Latina había sido ya un orden capitalista. Bueno, yo creo que entre estas dos posturas han pasado ya más de 50 años aproximadamente de que se dio este debate, y hoy podemos decir, por lo menos esa es mi conclusión, de que definitivamente Severo Martínez Peláez tenía razón al resistirse a caracterizar al orden colonial centroamericano como un orden capitalista. Los motivos se desprendían del propio análisis de la explotación que hizo Severo a lo largo de la patria del criollo, en la cual no fue la forma específica del capitalismo, de explotación específica del capitalismo, el trabajo asalariado, la forma predominante del trabajo en toda esa región. Lo que hace Severo a lo largo de todas las páginas de su libro, La Patria del Criollo, y también en Motines de Indios, es destacar cómo el trabajo forzado y el tributo eran las dos maneras de obtener el plusproducto, la ganancia, digamos que podríamos decir, que obtenían los sectores explotadores. En este caso, los criollos y los representantes de la corona en todo el reino. Sin embargo, también hay que decir que ese trabajo forzado no se inscribía en un mundo que era precapitalista. Lo que era Centroamérica en aquel momento estaba articulado a un orden mundial que ya estaba iniciando su transición al capitalismo. De hecho, en los 3 siglos de la dominación colonial en Centroamérica, el mundo transitó del capitalismo mercantil al capitalismo industrial. Ya en la segunda mitad del siglo XVIII, Europa y los Estados Unidos eran sociedades específicamente capitalistas. Lo que vimos entonces, lo que Severo analizó, en efecto, era una realidad precapitalista, pero articulada a un orden capitalista a nivel mundial, y por lo tanto no podía decirse que ese régimen fuera, digamos, feudal en el estricto sentido de la palabra. Tampoco podía decirse que era un orden capitalista como lo sostuvieron sobre la realidad colonial latinoamericana, y no era un orden capitalista porque no era el trabajo asalariado la forma predominante de la región. De igual manera, en la obra La Patria del Criollo, Severo analiza esto que ya mencionó Edeliberto, que es el proceso de diferenciación social que indígenas durante la colonia. Y así como había la inmensa mayoría de la población indígena era sometida al trabajo forzado, también
En la patria del criollo podemos observar un análisis en el que se destaca el papel de lo que Severo llama los indios ricos o la nobleza indígena, que era una casta diferenciada del resto de la población indígena y que tenía incluso condiciones de vida e intereses que se distinguían del resto de la población indígena. Es por ello que a mí me parece que el análisis que hace Severo sobre los motines de indios resulta particularmente acertado, porque a diferencia de lo que se pudiera ver en un análisis, digamos, de carácter esencialista de lo que es la condición indígena, que advertiría en las constantes motines o en la sublevación de los sendales que analiza en Motines de Indios, que veía en todas estas rebeliones una reivindicación de los pueblos indígenas sobre su pasado prehispánico, que es, en mi opinión, una lectura esencialista de estas sublevaciones. Lo que advierte Severo en estos motines y en estas sublevaciones es una lucha de clases en la cual los pueblos originarios estallan la inmensa mayoría de las veces de manera espontánea y muy focalizada contra el régimen de explotación a que lo sometía el régimen colonial. Esta es más o menos lo que Severo plantea con respecto a las sublevaciones o los motines de indios en su libro. No necesariamente son sublevaciones que tienen que ver con un pueblo que fue conquistado y colonizado, pero que mantiene la memoria colectiva profunda de su pasado prehispánico y que lo reivindica en esas sublevaciones. La lectura de Severo es otra. La mayor parte de esos motines, de esas sublevaciones, eran dirigidas incluso contra la autoridad local más próxima, contra el representante del régimen expoliador más próximo, era contra ese representante, contra que la ira, el estallido, el hastío de la expoliación se manifestaba. Y a partir de todo esto, la obra de Severo también nos da pistas para entender lo que es la naturaleza de la violencia específicamente en Guatemala. Creo que el análisis del régimen colonial con su historia de violencia, opresión y su historia también de resistencia, que coincido con Edeliberto en ese planteamiento, nos da pistas para entender pues lo que es la cultura política de la dominación en Guatemala, que ha sido una cultura del terror y que explica por qué en Guatemala se dio el genocidio más importante de la América contemporánea, que explica también cómo, independientemente de las mutaciones que ha tenido la oligarquía guatemalteca, obviamente es hasta su composición de origen étnico, podríamos decir, ha ido cambiando. No es la misma oligarquía criolla de origen hispánico o español la que hoy vemos. Obviamente hoy la oligarquía ha tenido mutaciones muy importantes en lo que a este aspecto se refiere. Sin embargo, es, digamos, muy notorio que su concepción de la dominación, su concepción de la expoliación, su concepción racista incluso, la obra de Severo es una obra grandiosa en ese sentido porque nos explica el racismo que existe actualmente en Guatemala, siguen siendo las mismas que se fueron construyendo en la matriz colonial y que la reforma liberal, con la extensión del latifundio para convertirlo, a diferencia de lo colonial, en un latifundio agroexportador, reforzó esa índole expoliativa y racista del orden que traía ya el orden colonial. En síntesis, podemos decir en este momento que hasta para explicar la persistencia del autoritarismo que ha habido en Guatemala, primero con las dictaduras unipersonales, la de Estrada Cabrera, la de Ubico,
luego con las dictaduras militares, las que se observaron a partir del 63 y que persistieron hasta 1983, 86. Y ahora, con este orden creciente que se fue constituyendo en los últimos 15 años, una nueva dictadura, la dictadura del Pacto de Corruptos, ahí uno puede observar esa índole represiva y de aterrorizamiento que sigue siendo una constante en Guatemala. Antes se usaba la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, las masacres. Hoy se usa la guerra judicial, el aterrorizamiento a través del llamado lawfare para poder reprimir cualquier síntoma de rebeldía o de descontento o de crítica a este orden establecido. Estamos hoy celebrando este evento con la noticia de que el día de ayer fue recapturado José Rubén Zamora, lo cual revela precisamente ese hábito represivo que, como Severo nos enseñó a través de sus obras, tiene una matriz colonial que se reprodujo después por el orden liberal y lo reprodujeron después las dictaduras liberales y las dictaduras militares en Guatemala. Es cuanto. Agradecido por esta excelente disertación, maestro Carlos. Hoy estamos platicando no solo acerca de la patria del criollo, sino con dos expertos y académicos, Edeliberto Cifuentes Medina y el doctor Carlos Figueroa Ibarra, en esta noche para platicar un poco acerca de la patria del criollo. Un poco digo porque realmente abarcar un tema tan profundo y tan largo, y no solo por el texto en sí, sino por todo lo que contrae durante la historia, no solo reciente del país, pues nos deja mucho para hablar acerca de este tema. Joaquín Castillo Gómez nos dice: la obra del maestro Severo tuvo mucha difusión en Puebla y en México. Juan Carlos Ruiz Morales: Puebla fue el lugar de residencia de don Severo a su salida de Guatemala hasta su muerte, nos comenta. Y Rosemarie Morales nos dice que excelente disertación de esta noche. Ya casi vamos a finalizar esta transmisión, tanto Carlos como don Ediliberto, pues no solo nos dejan un amplio conocimiento sobre el tema. ¿Cuáles podrían ser las palabras finales, Carlos? Tenemos por lo menos 5 minutos para platicar acerca de estas finales y como cerrar un poco el tema en esta noche, que seguramente seguiremos platicando a través del año. ¿Comienzo yo? Sí, por favor. Bueno, 5 minutos, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que es interesante que, digamos, tratemos de hacer una evaluación de la obra de Severo que vaya más allá, digamos, de los estados de ánimo que despertó, digamos, el encono que había surgido en el contexto de los debates que esta obra despertó, sobre todo en la década de los 70, que la obra de Severo representa un marxismo ortodoxo. Yo pienso que eso no es cierto. No es cierto porque hay que recordar que La Patria del Criollo es una obra ciertamente inserta en los cánones del marxismo, pero que fue escrita por un hombre que tenía una vasta cultura de la teoría de la historia. Edeliberto ha insistido mucho en la cuestión del historicismo como una de sus fuentes teóricas, pero también hay que recordar que Severo era un profundo estudioso del psicoanálisis y por lo tanto su obra dista mucho de quedarse en un vulgar economicismo que sería propio de las formas, digamos, más ortodoxas del marxismo, sino más bien incluso, yo creo que La Patria del Criollo, Motines de Indios, hace profundas incursiones en la subjetividad
de los actores sociales que analiza. Severo fue un hombre multifacético, un hombre extraordinariamente inteligente y extraordinariamente culto. Eso, ¿sabes? Pues los que lo conocimos, supimos exactamente de lo que era, por ejemplo, su cultura musical. Severo fue un pianista, hizo 6 años de estudios de piano, ¿no? Tenía un conocimiento, digamos, del alemán muy bueno, hablaba alemán, y entonces la obra de Severo está nutrida de todos estos, digamos, abreva de todas estas fuentes de la cultura y de la teoría. Por lo tanto, yo creo que su obra es, digamos, muy completa, porque no solamente nos da un retrato, digamos, económico de relaciones de producción, sino se mete directamente en la historia de las mentalidades, de las subjetividades, a través de un análisis del discurso, en este caso del de Criollo, Fuentes y Guzmán, pero también acerca de análisis muy sutiles acerca de lo que dicen los actores en los documentos coloniales. Ciertamente hay un elemento discutible y polémico en la obra de Severo, que es el de asociar la figura del indio a la servidumbre colonial, y por eso llega a esa conclusión controversial que la desaparición de la servidumbre hará desaparecer al indio. Porque podemos estar de acuerdo en que el indio, como una categoría histórica que él construye, es decir, como un siervo colonial, tendrá que desaparecer, pero no así esa identidad constituida a lo largo de 3 siglos de dominación colonial, y pues un siglo y casi un siglo o más de un siglo de, digamos, de vida republicana, pues supuestamente independiente que ha tenido Guatemala durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Hoy los pueblos originarios tienen una identidad, digamos, muy fuerte, y representan además hoy, lo vimos claramente en octubre de 2023, son, digamos, un actor, un sujeto colectivo de primer orden en la vida política nacional. Muchísimas gracias, agradecemos mucho la participación de don Carlos Figueroa, maestrísimo en este tema. Regresaremos en la última parte para despedirnos, pero también tenemos a Edeliberto Cifuentes, quien no solo es un experto, sino un académico que ha estudiado mucho en la vida y la obra de Severo Martínez. Bienvenido, 5 minutos para cerrar la idea de que veníamos trabajando, que veníamos platicando en su primera intervención. Bienvenido, Edeliberto. Gracias, Ángel. Primero, solo agradecer el saludo de Julio Buenaño hasta el Perú, que sí, efectivamente ha estado trabajando desde una actitud muy crítica a la historiografía peruana y desde luego dentro de eso la Patria del Criollo. Entonces, un abrazo para Julio Buenaño hasta allá la Universidad de San Marcos del Perú. El libro La Patria del Criollo es sumamente interesante porque, bueno, yo he leído La Patria del Criollo, la he releído y siempre le encuentro cuestiones especiales. Por ejemplo, algo que es importante y que viene del historicismo es el irracionalismo. Severo habla en la Patria del Criollo de odio de clase, ¿no? Y habla evidentemente de la mentalidad altamente reaccionaria, ¿no? De la oligarquía criolla y evidentemente la oligarquía actual guatemalteca. Entonces no se puede dejar de leer la Patria del Criollo. Y como lo decía Carlos, desafortunadamente
En su momento, la patria del criollo fue situada en un lugar y a partir de eso fue estigmada, pero muy pocos han sido los que han estudiado a fondo la patria del criollo. E incluso hay algunos que no han leído la patria del criollo y sin embargo están en oposición a algunas de sus tesis. Como mencioné anteriormente, la patria del criollo tiene cerca de 42 tesis e hipótesis en cada uno de los lugares. Y que lo hace precisamente un libro maravilloso, porque incluso si leemos La Patria del Criollo vamos a encontrar así un estilo de escritura especial. Severo es un actor en La Patria del Criollo. Severo no está fuera de La Patria del Criollo. Él asume una postura dentro de La Patria del Criollo. Él pregunta, él dialoga y en casi todos los casos. Pedro Bochiempera. Severo va a plantear cuestiones que son realmente importantes pues en la vida y por eso el libro es realmente maravilloso pues porque tiene lugares donde explica, bueno, la irracionalidad no la va a plantear desde la irracionalidad. Incluso Leopoldo C. Y por eso lo que hay que invitar es al debate, no solamente al posicionamiento, incluso para los que no la han leído. Hay que leer La Patria del Criollo y a partir de La Patria del Criollo, pues elaborar un discurso crítico, un discurso que abra las puertas para situarnos en este momento tan complejo y tan difícil que estamos viviendo en la sociedad guatemalteca. Porque al contrario de abrir los debates, se han cerrado, pues incluso la misma Universidad de San Carlos se ha recentrado en sí misma y no encontramos esa euforia, digamos, por discutir, ¿verdad? Que al margen de los posicionamientos que se dieron en 1970, que estaban inscritos en esas distintas discusiones a nivel mundial, habían propuestas, pues habían otras versiones que planteaban la patria del criollo de una manera crítica. Entonces, lo que hay que hacer, y la actualidad de la patria del criollo es que se someta a debate, que se abra debate, que se discuta, que se digiera, que se comente y que se critique, pero desde luego teniendo, por un lado, los elementos teóricos necesarios y por otro lado, todo el apoyo empírico que se pueda tener. Y una de las cuestiones importantes que partía de los historicistas es que el historiador, para ser historiador, y Carlos mencionó otras características de la personalidad de Severo, Severo tenía una gran cultura y evidentemente esa gran cultura le permitía situarse en el presente. Y uno de los objetivos de Severo al ingresar a la Facultad de Humanidades era situarse él dentro de las coordenadas de su vida familiar y de su vida social y de su vida política. Y por eso decidió ser un historiador moderno porque encontró que la historia, primero desde el historicismo y después desde el marxismo, era el único lugar donde se podían entender las subjetividades. O sea, desde dónde se podía citar situar al ente, desde dónde se podía situar a los seres humanos. Y entonces, evidentemente, Severo no solamente planteó esto para la sociedad guatemalteca, sino que él mismo se inscribió dentro de ese proceso. Y por eso se volvió en un militante revolucionario, porque evidentemente tener un discurso crítico implica tener una participación revolucionaria. Entonces, mi conclusión es de que La Patria del Criollo hay que seguirla leyendo, hay que releerla, pero desde luego ahora dentro de una postura mucho más abierta, cultural, teórica y políticamente. Muchísimas gracias.
con dos grandes académicos guatemaltecos, plumas privilegiadas, Edilberto Cifuentes Medina y Carlos Figueroa Ibarra, que en esta noche no solo estuvimos platicando acerca de la obra de Severo, ilustre guatemalteco, sino también La Patria del Criollo, con las importantes reflexiones de estos y que tantas teorías que se manejan en torno a lo que sucede en Guatemala. Entonces, conversaciones como estas acerca de la patria del criollo, pues nos vienen a parar sobre tierra firme y reevaluar y redescubrir y tratar como de entender nuevamente cuál fue el motivo de la escritura de la patria del criollo y entenderlo dentro del contexto en esta noche. Carlos, Edilberto, quieren despedir cada uno del público del Fondo de Cultura Económica. Bueno, comienzo yo. Bueno, Sí, pues muchas gracias, Ángel, Elías, por haber moderado toda esta sesión sobre Severo Martínez. Quiero agradecer al Fondo de Cultura Económica de Guatemala, en especial a César, su director, esta invitación y esta oportunidad para hablar de un gran historiador y además de un ser humano que no solamente fue un gran científico, fue un hombre extraordinariamente culto, multifacético, y invitarlos a leer la revista Gaceta, que el día de ayer sacó un número especial con diversos autores y autoras que se dedican a analizar vida y obra de Severo Martínez. Muchas gracias por la invitación. Abrazos a todos y todas ustedes. bueno, igualmente agradezco esta oportunidad y esta iniciativa enorme para que, como otras, se convierta en un punto de referencia para debatir la obra de Severo y la vida de Severo, pero sin olvidar de que lo que se discute y lo que se lee tiene una alta actualidad y es de una alta importancia. Entonces, discutir a Severo y discutir la patria del criollo es entrar, como Carlos lo expuso en algunos momentos, sobre la situación que actualmente vive la sociedad guatemalteca y que requiere precisamente el mundo de las ciencias sociales recupere ese papel importante, ¿verdad? Que está completamente estacionado y que es necesario que se desarrolle todo un debate con las distintas corrientes, con los distintos actores, con las distintas posturas, y eso implica tener más claridad, más posibilidades y más opciones para poder iniciar un proceso verdaderamente democrático en Guatemala. Así que muchísimas gracias al señor director del Fondo de Cultura Económica por esta invitación. Gracias, Ángel, y un abrazo para Carlos Figueroa Ibarra. Pues de esta manera es como nosotros finalizamos esta transmisión, La Patria del Criollo, por el centenario del nacimiento de Severo Martínez Peláez. Antes de irnos, leeremos los últimos comentarios. Iricel Martínez nos dice un abrazo desde Puebla y muchas gracias. Siempre es un gusto escucharlos. Nicole Jauregui nos dice qué gusto escucharlos y María Sheni Tzahán nos dice muy interesante exposición. Y así como estas interesantes exposiciones, también están interesantes los libros, incluyendo La Patria del Criollo en el Fondo de Cultura Económica. Recuerden que pueden visitar la librería del Fondo de Cultura en la 11 calle 6-50 de la zona 1, en el corazoncito, en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. Si ustedes llegan ahí a unos pasitos del Paseo de la Sexta, ustedes pueden visitar el Fondo de Cultura Económica. La entrada es totalmente gratuita, entonces no hay ningún problema en ir al Fondo de Cultura Económica a hacer la visita y seguramente encontrará algún libro que les llame la atención, incluyendo La Patria del Criollo. Agradeciendo profundamente en esta oportunidad a Edilberto Cifuentes Medina y a Carlos Figueroa Ibarra en esta conversación y a ustedes también por su atención. Con permiso, pasen una excelente jornada. Soy Ángel Elías y nos encontramos en una próxima oportunidad. Y Carlos mencionó otras características de la persona